súper importante, ¿de acuerdo? Esto es esencial para poder entrar en Amir Yggdrasil. Necesitas un item level de 424, ¿de acuerdo? Es decir, si no tienes un item level de 424 no vas a poder entrar a jugar, ¿ok? Es sencillo de conseguir ese item level, ¿de acuerdo? Bien si tienes un alter o bien si tienes, en este caso, pues o es tu personaje principal. Tiene dos opciones de conseguirla. La primera, la más sencilla, es que si tienes, en este caso, has comprado la expansión, tienes una subida a nivel 70, si no me equivoco, a nivel 70, correcto. Tienes una subida en el 70 y ya te equipas a 424. Es decir, si acabas de comprar la expansión, directamente entras. Ahí no tienes problema. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que puede ser que tengas un alter y no lo tengas a 424. Puede ser que lo tengas a 385, puede ser que lo tengas incluso inferior a 320, o puede ser que estés ahí rondando a 400, 408. ¿Vale? Entonces, es muy sencillo equiparte, tarda muy poquito, aproximadamente tardas una hora y media, 2 horas aproximadamente, ¿vale? De la manera como lo estoy haciendo yo. Luego hay otra manera también que os lo voy a comentar, que es muchísimo más sencilla, pero te va a costar dinerito. Vale, os pongo el mapa y os voy comentando. Vale, dentro del mapa, de acuerdo, tenemos los eventos semanales, ¿vale? Los eventos semanales, por ejemplo, en Orilla de Despertar, tenemos el asedio a la ciudadela de Obsidiana, ¿de acuerdo? Al asedio de la fortaleza Ruina Dragón. Este asedio te da una pieza de 4.15, si no recuerdo mal, ¿vale? Ahora bien, tenéis en la llanura de Onara, en cualquier parte de las islas tendríais la gran cacería, que también te da otra pieza, ¿vale? Luego en las tierras azules tendríais la sopa, ¿vale? También os darían otra pieza. Luego también en las cavernas de Zaralek tenéis el evento de los buscadores bajo el fuego, ¿de acuerdo? Que también os puede caer una pieza. Y luego tenéis en Taldraxxus la falla temporal, que la tenéis aquí, ¿de acuerdo? Que aquí os puede caer una pieza de 4.28, ¿vale? ¿Por qué si estamos en el sueño Esmeralda venimos a esta zona? Porque son 1, 2, 3, 4 eventos que nos pueden caer 4 piezas con un ítem level que podemos utilizar ya para el sueño Esmeralda, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengamos el sueño, esas 4 piezas hechas, esas semanal hechas, echáis un ojillo, ¿de acuerdo? Por si hay alguna misión que os dé alguna pieza. Mira, 4.18 os daría esta misión. Si hay alguna misión en la zona que os dan equipo, cogerla también, ¿vale? Y luego ya en el sueño de Esmeralda, ¿de acuerdo? Tendríais que hacer la de la de la floración, ¿de acuerdo? Que es una vez cada hora. Tendréis que hacer la semanal de plantar 5 semillas y tendréis que coger también la semanal, ¿vale? De la reputación. Entonces, con estas, ¿de acuerdo? Con estas semanales, lo que haríamos, ya prácticamente tendríamos el personaje equipado al máximo, ¿vale? Al máximo, con piezas nuevas que podemos usar en este caso para poder mejorarlas dentro de aquí, del intendente mejora. ¿De acuerdo? Podemos venir. Mira, ¿ves? Este tengo muy poquita, 4.25, pero por ejemplo las piezas de 4.15, como me han ido dando piedras de vuelo y me habrán ido dando emblemas, ¿vale? Mirad, esta la puedo subir a 4.37 solo por 192 piedras de vuelo, las de 4.15. Entonces es muy fácil en este caso mejorarla y subir ese ítem level. Que nos hemos gastado todas las piedras de vuelo que tenemos, todos los emblemas que tenemos y necesitamos en este caso algo más, ¿vale? Pues tiraríamos de rares de la zona, ¿de acuerdo? Y con esto prácticamente lo tendríais, ¿vale? Es muy sencillo de hacerlo, así que no vais a tardar tiempo. Luego tenéis otra manera que es pagando con oro. Podéis comprar ítems azules y verdes en la subasta y ahí podéis mejorarlo luego.